El Señor me dice, me trajo un versículo, dice, yo me deleito en la parte habitable de la tierra. Y el Señor me dijo que ustedes son una delicia para Él. Que Él se deleita con ustedes, con nosotros. Que el Señor se goza con nosotros. Y Jesús me decía, dile que les doy gracias. Le agradezco por hacer que el corazón del Padre sienta alegría y gozo. Por causa de nosotros. Delicias siente el Señor por nosotros, hermano. Somos dichosos. El Señor se goza en nosotros y con nosotros. Somos las delicias de Él. Alégrense y gócense que el Señor los ama. Y el Señor tiene muy buena voluntad para con nosotros. Amén. Somos las delicias del Señor. Qué bueno. Dijo la hermana que compremos sin dinero, ¿eh? El Señor no nos exige a nosotros dinero. Él dijo unas palabras así más o menos. Dijo, ustedes trabajan por el pan que a muerte los lleva. Trabajen por el pan que a vida eterna les da el Señor. Trabajen por la fe, hermano. Trabajen por el amor hacia el Señor. Trabajemos por esas cosas santas. Y estamos hablando sobre la fe. Este es el segundo estudio sobre creciendo en la fe. Y hablamos la semana pasada, gloria a Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuchen bien, atender a la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios nos trae fe. Tenemos que entender la importancia de crecer en la fe, porque la fe es el sistema que Dios usa para llevarnos a nosotros al cielo a través de su Hijo Jesús. La fe es el sistema que Dios usa para que nosotros alcancemos todas las bendiciones y todas las cosas que Él ha preparado para con nosotros. Es la fe, no es otra cosa. La fe es el conocimiento de Dios. La fe no es más ni menos que conocer a Dios, comprender a Dios, entender a Dios, conocer sus caminos, comprender lo que Él quiere y lo que Él no quiere. Esa es la fe. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios estamos oyendo el corazón de Dios, estamos conociendo a Dios. Pues cada persona, Dios dice que nuestras palabras ¿de dónde vienen? De nuestros corazones. ¿No verdad? Dice que la boca habla de lo que hay en el corazón. Por lo tanto, la boca de Dios habla lo que hay en su corazón. Y las palabras de nosotros muestran lo que somos nosotros. Asimismo, la palabra de Dios muestra lo que es Dios. Conocemos a Dios a través de su palabra. Y habíamos empezado este estudio, que lo habíamos conocido como Padre, como Salvador, como Creador, como Sustentador y Dador de todas las cosas, como único Dios, como Señor y como Santo y Perfecto. Y como Santo y Perfecto, habíamos visto que el Señor quiere que nosotros seamos hechos semejante a Él, santo y perfecto. Ese es el deseo del corazón de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y nosotros tenemos que trabajar en lograr llegar a ser como Dios, porque ese es el plan que Dios nos ha, o el trabajo que Dios nos ha puesto ahora cuando venimos a Cristo. Jesús dijo estas palabras: sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces tenemos que trabajar allí. Y Dios dijo, los ángeles decían, Jehová de los ejércitos, santo, santo, santo. Los querubines decían esa palabra, hablando de la santidad y de lo apartado que está Dios de todo lo que es malo. Dios no tiene nada que ver con lo malo.
Lo malo no es creación de Dios, no le pertenece a Él, no está en su corazón, no está en sus pensamientos. Dios no tiene nada que ver con la maldad. Todo lo que Dios tiene es bueno para con nosotros y para con toda la creación. Y tenemos que entender que nosotros somos seres humanos, tenemos que darnos cuenta, porque lo sabemos pero a veces no lo entendemos, que estamos acostumbrados a pensar equivocadamente. Estamos acostumbrados a vivir una manera de pensamiento secular y conformado al mundo, no a Dios. Y esa manera de vida, de pensamiento que tenemos del mundo, lo corroboramos como que es correcto. Y la única manera de cambiar eso es a través del conocimiento de lo que Dios piensa y de lo que Dios considera que es correcto o es incorrecto. Por eso la Biblia nos manda en Romanos 12 a renovar el entendimiento de nuestro espíritu. Porque a veces nosotros consideramos que lo que estamos hablando es correcto y es incorrecto. Cuando vamos a Dios y comprendemos a Dios y entendemos cómo Él piensa, nos damos cuenta que nosotros estamos equivocados. Y nosotros venimos con un 100% de equivocado con Dios. No venimos de ni un tan siquiera un 1% de realidad con Dios. Venimos completamente equivocados, apartados del conocimiento de Dios. Entendemos a Dios de una manera que no es la realidad. Pensamos que Dios piensa de una forma que no es la realidad. Entonces venimos de un sistema que nos ha enseñado menos a Dios a cualquier cosa, a cualquier otro Dios. Nos ha enseñado un Dios falso. Y se necesita transformar ese conocimiento que hay en nosotros para tener fe, porque esa es la fe. La fe viene por el oír y el oír el corazón, esa mente de Dios. Y a veces nosotros estamos tan aferrados a los conceptos de nosotros que pensamos que estamos bien y estamos mal. Solamente Dios es el único que te puede hacer entender a ti eso. Por eso cuando nos encontramos con una persona que no conoce de Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. ¿Por qué es locura? Porque no la entienden. Y nosotros nos pasa lo mismo a medida que no vamos entendiendo en ciertas áreas de nuestra vida al Señor. Y comprendemos eso como una locura, una equivocación, un error. ¿Entienden? Nos quedamos aquí en que Dios es santo y perfecto. Y Dios nos pide en Mateo 5:48, nuestro Señor Jesucristo dijo, sean santos. Mírenlo ahí, 5:48. Y esa santidad es una transformación en la mente de nosotros. Una transformación en la mente de nosotros que nos lleva a una capacidad o una actitud de vida diferente a la que tenemos con respecto a lo que el mundo nos ha enseñado. En el capítulo 5:48 de Mateo dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos exige, Jesús lo pidió, sean perfectos. Él nos los exige, Él nos lo encomienda. Y tenemos que entender, como decía la hermana, venid y comprar vino y leche. Ven y compra. Aquí está el vino, aquí está la leche. Ven a comer el alimento mío. Ven a instruir tu alma. Ven a transformar tu alma para que tu hombre exterior sea transformado a través de la palabra de Dios a la imagen y semejante de Él. Esa es la voluntad de Dios y Dios quiere que hagamos eso. Y a medida que más vayamos creciendo en ese conocimiento de quién es Él, de qué Él piensa, de cómo es Él, y lo vamos imitando a Él, vamos adquiriendo más fe. Vamos adquiriendo más fe, más confianza, más seguridad en las promesas de Él, en la voluntad de Él, en el conocimiento de Él y en el camino en que Él nos ha trazado para llegar al lugar donde Él nos llama. Vamos a tomar otro punto de la fe, la omnipotencia de Dios. Omnipotencia. Dios es omnipotente. Mateo 19, 26.
Mateo 19, 26 dice allí: mirando Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Este es un punto crítico en la fe. Esto es un punto crítico en la fe. El comprender de que para Dios todo es posible. ¿Y por qué digo que para el comprender que para Dios es todo posible? Porque nosotros cuando nos encontramos con una situación difícil, dudamos en que eso se nos pueda resolver, se nos pueda dar, que podamos alcanzar, vamos a llamarle milagro, que es la palabra, un milagro. Y consideramos, como estamos acostumbrados a un mundo material me estoy refiriendo a un mundo material equivocado, no un mundo material de acuerdo a la voluntad de Dios. Un mundo material que nos ha enseñado que las cosas son difíciles de alcanzar. Un sistema de vida que nos ha enseñado que los milagros no son tan fáciles. Nos han enseñado desde la transformación de la mente hasta los problemas del cuerpo, hasta las condiciones de vida que son muy difíciles para alcanzar cosas buenas allí. Y por lo general tenemos una mente negativa en esas áreas de nuestra vida, que son todas. Por lo general hay una mente negativa a la voluntad de Dios con respecto a cómo Él quiere que nosotros vivamos. Dios está interesado en que entendamos que para Él todo es posible y que Él quiere que todas las cosas que parecen imposibles, nosotros entendamos que Él está dispuesto a realizarlas para favor de nosotros. Muchas veces en una oración por sanidad, una oración por necesidades físicas que tengamos en la tierra, aquí, cualquiera que podamos poner, tenemos el concepto de que para Dios, o no para Dios, más bien como que para nosotros se nos hace difícil alcanzarla. Porque no nos damos cuenta que cuando tenemos esa manera de pensar, estamos como apartando estos principios. Mi papá no me da eso. Dios me da. Pero, ¿cómo alcanzo eso? ¿Tengo derecho a alcanzar eso? ¿O de verdad eso se me va a dar? ¿Dios me lo va a dar? ¿O de acuerdo a las costumbres que tengo en el mundo, esto no es razonable? ¿Me entiendes? Nuestra mente es una mente muy reducida, vamos a llamarle así, para pensar como Dios piensa. Para esto tenemos que comprender a Dios y conocer más a Dios para entender cómo Dios trabaja en las cosas. Junto a esto están los deseos desordenados de mi vida, que a veces quiero que Dios me dé cosas que no son las correctas que Dios tiene en su deseo de darme. Y entonces eso me lleva también a pensar que en otras cosas Dios no me va a bendecir o a dar lo que yo necesito. Tenemos que tener una medida correcta en el área de la omnipotencia de Dios. Primero, para Dios no hay nada imposible, puesto que Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay aquí. Entonces, al Creador no tiene problema con la creación. Dios no tiene problema con nada de lo que hay aquí. No existe para Él ningún tipo de dificultad para hacer las cosas que Él quiera con la creación. Ese es el primer punto que tenemos que entender. Segundo, tenemos que ver que Dios, en su omnipotencia, Él tiene un plan, pero en su omnipotencia, su voluntad es cumplir su plan.
Y tenemos que darnos cuenta que nosotros caímos en una condición contraria a la voluntad y al plan que en verdad Él tiene. Que el hombre, en vez de caminar en el plan de Dios, empezamos a caminar separado de esa voluntad, de ese plan. Y eso entonces nos lleva a que Él no está de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Y eso nos lleva a nosotros a ponernos negativos porque vemos que estamos separándonos de Dios. Inconscientemente nuestra alma, escuchen, conoce a Dios. Nuestro instinto conoce a Dios. Nuestros corazones conocen a Dios porque tienen la ley de Dios. Pero vemos que vamos en contra de Él. Entonces, cuando nosotros nos volvemos a Dios, venimos con todo ese conocimiento y venimos buscando de caminar junto con el Señor. Pero el Señor tiene que enseñarnos la verdadera manera de caminar con Él. La forma es conocer a Jesucristo. Mirar cómo Cristo caminó con el Padre. Entender la vida, la forma en que Jesús, como ser humano, como hombre, vivió en esta tierra. La fe que tenía ese hombre. La manera en que Él manifestaba la fe en la relación en que Él tenía con Dios. Cómo Él comprendía en la omnipotencia de Dios que su vida estaba completamente sujeta a la voluntad del Padre. Cómo Él, cuando necesitaba algo, se lo pedía al Padre y el Padre se lo daba. ¿Por qué? Porque el Padre decía, ese es mi Hijo amado en cual mi alma se complace. Es decir, la complacencia del Padre, como dice la palabra, si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Porque le agradamos a Él. Y todo el que a Él le agrada, ¿por qué recibe las bendiciones que le pida o las oraciones que le pida? Porque agradarle a Él quiere decir que usted está haciendo lo que Él quiere que usted haga y de lo que Él está de acuerdo en que usted haga. Y por esa razón, cuando usted le pide algo es porque Él quiere que eso se haga de esa manera. Y esa alegría, ese gozo que siente Él cuando nosotros estamos haciendo eso, es lo que a Él le agrada para darnos a nosotros lo que nosotros estamos pidiendo. Primero tenemos que entender, y ya lo dije, la omnipotencia. Para Él no hay nada imposible. Pero ustedes saben, y todos ustedes, cuando han ido a orar, o en algún momento de petición, ustedes han sentido esa palabra que se llama duda. La duda desagrada a Dios. Y el que duda dice que no recibe nada. Porque el Señor no le gusta la duda y es una de las leyes de Él para con nosotros. Como hay tantas leyes, Él puso una ley espiritual para la petición. Con la duda no vas a recibir nada. Con la fe recibe todo lo que necesitas. Y con mi agrado, yo estoy de acuerdo en darte a ti todas las cosas que tú me pides. Son tres partes importantes. Tenemos que pensar y meditar en quién es Él y qué Él es para mí. ¿Qué Él quiere conmigo? ¿Y a qué está dispuesto Él de hacer conmigo? Por ejemplo, vamos a mirar un poquito de la vida de Jesús. Jesús necesitó caminar hasta donde estaban los apóstoles en un mar embravecido y caminó sobre las aguas. No tuvo problema para eso. ¿Por qué? Porque el Padre le agradaba a Jesús. Y cuando Jesús le dijo, Padre, voy hasta esa barca, Él no tenía problema para caminar. El Padre lo llevó. Cuando necesitó pagar unos taxes al gobierno de Roma, le dijo a Pedro, sí, unos taxes. Vete y tira un anzuelo y allí te vas a encontrar en la boca de un pez la moneda para que la pague por ti y por mí. Tiró Pedro su anzuelo y sacó su pescadito, cogió la moneda. Esos son milagros que están relacionados con Dios por el agrado de Jesucristo. ¿Entienden?
Vemos personas siendo sanadas o levantadas. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Lázaro. Cuando Lázaro, las hermanas le mandan a Jesús un emisario: Señor, ven que tu amigo está enfermo. Jesús dice: no voy a ir. Esta muerte no es para muerte. Esto es para gloria del Padre. Fíjense, ¿qué comunión tenía Jesús? ¿Qué análisis tenía la mente de Cristo para pensar de esa manera? ¿Por qué Cristo podía hacer esos milagros tan bonitos y tan maravillosos para con nosotros, que nos admiramos tanto? Porque tenía una comunión con el Padre que no le faltaba nada. Cuando a Jesús le dijeron: vas a subir a Jerusalén, allí te están persiguiendo, allí te quieren matar, Jesús dijo: el que camina de día ve la luz y no tropieza. El que camina de noche tropieza. Vamos, este no es mi día todavía. Hay que entender esta relación. Ahora, nosotros pensamos en la eternidad. Nosotros pensamos en que vamos a estar en la presencia de Dios. Allí la vida es una vida completamente gloriosa. No tiene comparación ni aún con la vida que Jesús tuvo en la tierra, porque aquello es completamente diferente. Aunque Jesús nos mostró un poquito de lo que hay allá, en su relación de vida aquí, la vida ya es completamente gloriosa. Jesús vivió en un cuerpo humano, vivió como hombre, trató con las necesidades de nosotros los seres humanos. Allá las necesidades nunca las vas a ver. Allí no hay necesidad, no existe. No existe eso, esa palabra allí no existe. Porque todo está ahí. Cuando todo está ahí no existe la necesidad. Ahora, Jesús mostró en la vida de necesidades cómo se debía de comportar un hijo verdadero de Dios, que tiene todas las cosas suplidas y vive en una paz. Miren la vida de Jesús. Lean, cuando ustedes leen algunos de los evangelios, ustedes ven a Jesús alterado, ven a Jesús incómodo, ven a Jesús preocupado por alguna necesidad que en él no podía ser suplida. Usted ve la necesidad alrededor de Jesús, pero en él no la ve. Usted ve el caminar de Jesús tranquilo. Nunca estaba preocupado por si le faltaba o no le faltaba. Nunca estuvo preocupado porque si iba a tener o no iba a tener. Nunca estuvo preocupado por nada. De tal manera que él dijo: ustedes se preocupan por cosas innecesarias. ¿Sabe cuándo lo dijo? En Mateo. Allí el Señor dijo: muchachos, la ropa, la comida, se la van a dar de ñapa. Busque primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Los gentiles se preocupan por el comer, los gentiles se preocupan por el vestir. Los gentiles siempre están preocupados. Ustedes no tienen ni que preocuparse por eso, porque a nuestro Padre le ha agradado darle esas cosas. Miren las flores del campo, miren los pájaros, pero eso no lo tenemos de verdad metido aquí dentro, porque el mundo nos llevó a otro sistema de conocimiento, de que tenemos que vivir todo el tiempo como arrancándole al mundo y arrancándole al mundo. Y arrancándole al mundo para que no tengamos necesidades, porque mañana, porque tengo que tener. Jesús no vivió así. Jesús dijo: oigan, los pájaros no tienen almacenes, no almacenan, y papá le da todos los días el alimento. Ustedes no valen mucho más que esos pájaros. Pero nuestra mente no piensa así. Nuestra mente no piensa lo que dice de verdad el corazón de Dios. Nuestra mente piensa al revés. Nuestra mente todavía sigue en el mundo, pensando como la sociedad piensa, viviendo una vida desordenada delante del Señor, porque es una vida desordenada. Porque el orden de Dios no es ese. Miren la forma de vida de Cristo. El orden de la vida de Dios es la vida de Cristo para con nosotros. Una vida pasiva, tranquila,
En vez de vivir la vida, destruyes tu vida en el mundo. Y a los cristianos les pasa mucho eso. El sueño americano, el sueño de la humanidad, el sueño y el sueño y el sueño. Y al final del sueño, ¿qué te queda? Nada. Es una desesperación, una vida ansiosa, una vida desesperada. Y no haces lo que tienes que hacer de verdad. Vivir por fe. No lo hacemos. No vivimos por fe. Vivimos por el esfuerzo. Todo el tiempo. Dios no dijo que no trabajes, porque el que no trabaja no come. Dios lo que dice que no te afanes. No vivas afanado. Jesús dijo, yo trabajo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Él vino a hacer a la tierra una voluntad del Padre. Y ese era su trabajo. Dice, esta es mi comida, que yo haga la voluntad de mi Padre. Esta es mi alimento. Y nosotros, como imágenes de Cristo, tenemos que pensar y modificar nuestra forma de pensar. No estoy diciendo que no se tiene que trabajar. Estoy diciendo que no se puede vivir una vida de afán. No estoy diciendo que no puedes tener una preocupación. Estoy diciendo que no puedes tener una vida de afán de preocupaciones. Estoy diciendo no que no creas que las cosas no son reales en el mundo. Estoy diciendo que las cosas sí son reales en el mundo. Pero esa realidad del mundo no es la verdad de Dios. Esa realidad del mundo no es la verdad de Dios. El problema que hay en el mundo no es la verdad de Dios. Porque Dios tiene una solución para cada problema en nuestras vidas. El concepto que yo tengo de cómo son las cosas y cómo debo de llevarlas, que me lo ha enseñado el mundo, eso no es la realidad de Dios. Pero tenemos que entender esto. Dios es omnipotente. Y Él está más que deseoso de manifestar su poder todos los días con nosotros. Y de hacer las cosas que Él quiere hacer en nosotros sin ningún tipo de objeción. Somos nosotros los que no le creemos a Él. Somos nosotros los que no entendemos su omnipotencia. Somos nosotros los que no entendemos su plan. Somos nosotros en desesperación, angustia y ansiedades que no podemos vivir la vida que Dios quiere que tengamos. Le tenemos temor a las cosas. Vivimos bajo un temor influenciado por el mundo. Porque la desesperación y la agonía no es más que un temor de incapacidades que vivimos. Porque no estamos seguros y acondicionados a la mente de Dios. No lo estamos. Y queremos crecer en la fe, tenemos que entender la omnipotencia de Dios. Y el deseo de esa omnipotencia, que Él quiere que tú vivas los 80, 90, 70 o 60 años que vamos a vivir aquí, bajo esa sombrilla divina, sabiendo que Él es el que suple, porque si le suple a los pájaros, Él me va a suplir a mí. Si le da a las flores, Él me va a embellecer a mí, porque eso es lo que Él quiere. Pero hay que cambiar la mente, hay que transformar la mente. Hay que entender de verdad el propósito de Dios para con nosotros. Tenemos que buscar ese propósito, comprender ese propósito. Si la iglesia no busca eso, se está quedando sin la fe. Está viviendo un cristianismo débil porque el mundo lo aplasta, lo preocupa, lo contrista. Porque consideran que no pueden conseguir las cosas que ellos quieren. Aquí es donde está el problema. Jesús solamente hacía la voluntad del Padre. Y permitió que el Padre lo llevara a los lugares y a las cosas que el Padre quería que Él hiciera.
El mundo le dijo a Jesús, tú eres rey de los judíos. ¿Por qué el mundo le dice, tú eres rey de los judíos? ¿Qué buscaba el mundo? Cuando a él le dice, tú eres rey de los judíos, ¿qué es lo que considera el mundo? Bueno, si tú eres rey de los judíos, tú te vas a rebelar contra Roma. Por eso cuando Jesús dijo, oye, si los míos fueran de este mundo, pelearían por mí. Porque mi reino no es de este mundo. Mi reino es de arriba. Entonces el mundo viene en la mente humana. Este hombre viene como rey. Viene contra nosotros. Dijo Pilato. ¿Le vio como una oposición? Le vio como una oposición. Jesús dijo, no, yo no vengo aquí a fajarme contigo. Eso no es la voluntad de mi Padre. Mi reino no es de aquí, mi reino es de allá. La iglesia tiene que entender eso. Tú no tienes que pelear con el mundo. Es más, tú no tienes que arrebatarle al mundo nada. Ni al diablo. Lo que el diablo tiene, que se pudra con él. Lo que el mundo tiene, que se pudra con él. Tú lo único que tienes que recibir de parte de él. Él dijo, yo te daré, dijo Dios. No dijo Dios, yo le quitaré al mundo y te lo voy a dar a ti. No, yo te daré, deja que Dios haga esa obra. Aprende, iglesia, a entender a Dios. Dios tiene la capacidad de suplir todo lo que tú necesitas y todo lo que Él quiere que tú hagas. Todos tenemos un trabajo diferente. No te puedes comparar conmigo, ni yo me puedo comparar contigo. No, no hagas eso. Porque tú tienes una decisión, un designio de parte de Dios para tu vida en la iglesia y en este mundo, para llevar a cabo un plan que Dios tiene contigo hasta que tú alcances la eternidad. Yo tengo uno, tú tienes otro. No me metas en tu molde porque no caben dos pies en un mismo zapato. Tu zapato y mi zapato son diferentes. ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir, iglesia? Tenemos que ver el plan de Jesús no era el plan de Pedro. No era el plan de Pablo. Dios tuvo un plan con Jesús. Uno con Pedro y uno con Pablo. Uno con Juan. Uno con Marco. Uno con Lucas. Parecían que eran iguales, pero no eran iguales. Cada uno, Dios le tiene un plan diferente. El de David no es el de Moisés. Entonces tenemos que entender, como dice la palabra en el capítulo 12 de Romanos y en el capítulo 12 también de 1 Corintios, somos un cuerpo con diferentes miembros, con diferentes actividades, pero siempre teniendo el mismo principio. El mismo principio, usarlo en el plan que Dios tiene conmigo. El mismo principio va a ser usado en el plan que tú tienes. El mismo principio de la omnipotencia de Dios va a ser usado en el plan que tú tienes, pero en ti. ¿Están entendiendo eso? No pueden verme a mí como modelo, ni yo puedo verlo a usted como modelo. El modelo de nosotros es Cristo. Él me enseña cómo ser. Y en mi plan yo debo de ser como Él fue. Pero Él tuvo su plan. Por ejemplo, ninguno de nosotros tiene que ir a una cruz. No, una cruz para salvar al mundo. Solamente fue Él. ¿Me entiende? Ninguno de nosotros necesita que se nos dé golpe para salvar a nadie. Ah, bueno. No existe eso, ¿no, verdad? Ese es el plan de Dios para con Jesús. Pedro fue crucificado, pero no salvó a nadie por ser crucificado. Yo puedo ser muerto de diferentes formas, pero con esa muerte que yo reciba, yo no voy a salvar a nadie. Pero si predico la palabra y la verdad, sí puedo ayudar a muchas personas que sean salvas. ¿Me están entendiendo? Porque ese es un plan para conmigo. Y allí es donde yo debo trabajar. Allí es donde yo debo de ver la omnipotencia de Dios para conmigo. Y mi relación de vida para con Dios tiene que estar en esa función que Él me manda. Y darme cuenta que en la función que Él me manda, Él es omnipotente. Y Él va a hacer lo que Él quiera conmigo para hacer la función que Él me manda a realizar aquí. Y a ti, y a ti, y a ti independientemente. Pero tienes que entender que Dios está preparado para resolver todos los problemas que tengamos en el plan que Él tiene para con nosotros.
de la manera que Él lo tenga, no importa. Pero Él tiene el poder para realizar todo lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Ahora, la parte está en que tú te pondrás en ese plan, tú aceptarás ese plan, tú caminarás en ese plan, buscarás ese camino que Él te pone. Entonces allí encontrarás la omnipotencia de Dios. Y verás el poder de Dios en tu vida particular, en lo que Dios quiera hacer contigo. Y vas a ver la gloria de Dios en esa posición. Dios es omnipotente. Lo primero que quiere cambiar no es nuestra mente. Ya lo aceptamos, ya lo conocemos. Ahora quiere cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de hablar, para cambiar nuestra manera de actuar. Y es allí donde vamos a ver la omnipotencia divina de nuestro Dios. La omnipotencia de Dios. Todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Entonces, para terminar esta parte, cuando vemos que en nuestra necesidad, que nosotros entendemos como necesidad, y le hemos pedido al Señor algo, y no se nos da, no es que Dios no puede, es algo que hay en nosotros. ¿Qué es lo que hay? Hay algo que desagrada al Señor en esa área. Dios no quiere dar eso. Esa no es la voluntad de Él. Y tenemos que entenderla. Y a medida que conocemos a Dios, pedimos más de acuerdo a cómo Dios piensa y como Dios quiere. A medida que más lo conocemos y lo comprendemos, entonces entendemos y vamos a recibir las oraciones de nosotros de una forma diferente. Porque estás entonces en la propia voluntad de Él. Entonces nosotros muchas veces pensamos que podemos pedir como nosotros querramos y lo que nosotros querremos. Y esa no es la voluntad de Dios. Hay que conocer la voluntad específica del Señor. Por eso Jesús dijo, pidan, pero pidan de acuerdo a la voluntad de Él. Aprendan la voluntad de Dios. Y para eso tienes que conocer la palabra, porque es la manera de conocer el corazón de Dios. Tienes que conocer cómo Él piensa. Y es allí donde vamos a conocer esa voluntad y esa omnipotencia divina de nuestro Dios. Y a veces, como le dije ahorita, no vemos o no creemos que Dios nos va a dar algo. Es más, a veces pedimos a Dios y acabando de pedirle a Dios estamos negando lo que acabamos de pedir con nuestros labios. Pedimos que Él se nos dé algo que pensamos que Dios nos lo quiere dar y al instante lo estamos negando. Tenemos palabras contrarias a la petición que hacemos. Dios dice que ese hombre no recibe nada porque no tiene fe. ¿Y por qué no tiene fe ese hombre? Porque no conoce de verdad la voluntad del Padre. No ha comprendido en verdad el deseo del Padre. Y como no lo conoce, no lo tiene. La persona que sabe que se le da un sí y tiene confianza en que ese que le dio el sí es capaz y tiene las habilidades para darle lo que le ha prometido, siempre va diciendo que tiene la respuesta correcta de ese sí y que va a alcanzar eso. Eso es lo que dice la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno tiene una certeza cuando sabe que el Padre quiere darle eso a uno. Y tiene esa certeza porque sabe que el Padre se lo quiere dar. Cuando tenemos esa certeza de nuestro Padre Celestial, no tenemos problema en la fe. Pero para llegar a eso, tienes que tener el conocimiento de que el Padre está de acuerdo con eso. Nadie va a un banco a pedirle un dinero que sabe que no tiene en la cuenta. Nadie va a un banco a pedir un dinero que no tiene en la cuenta. No vas, a no ser que vaya a pedir un préstamo. Pero nadie va a su cuenta a pedir lo que no tiene porque sabe que no se lo van a dar. Pero si sabe que lo tiene, lo pides con confianza. Pero nadie va, ay, déjame ver si me dan $1,000 sabiendo que tiene 100. Nadie va allí, hace un recibo, se lo da a la cajera y dice, dame $1,000. Mentira, no lo hace. Porque sabe que no se lo van a dar, a no ser que sea una persona anormal. Los anormales tal vez puedan hacer eso.
Pero una persona con conciencia no lo hace, porque está seguro de que no se lo van a dar. Entonces nosotros nos pasa lo mismo. Vamos a Dios con inseguridad, eso es anomalía. Vamos a Dios con inseguridad de que Dios no me va a dar. ¿Por qué? Porque no conozco la cuenta que tengo con Él. No sé cuál es la voluntad de Dios para con mi vida verdaderamente. Le pido algo, pero estoy dudando si Él me lo dará o no me lo dará. ¿Y qué es lo que me hace dudar la mayoría de las veces? En primer lugar, el deseo de Dios. Y en segundo lugar, cómo se manifiesta el mundo. ¿Cómo veo yo las cosas en el mundo? ¿Cómo el mundo me enseña que eso lo voy a adquirir o no lo voy a adquirir? Las costumbres de la enseñanza del mundo. Esa es la diferencia. Por eso Jesús nos enseña que Él no miraba las cosas del mundo. Él miraba al Padre y decía, mi Padre me da todo lo que yo le pido. Porque mi Padre se agrada de mí. Mi Padre está de acuerdo con lo que yo le pido. Porque Él conocía que lo que Él hacía estaba de acuerdo al Padre. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando estudiamos la palabra de Dios. Conocemos el corazón del Padre. Nos damos cuenta de qué es lo que el Padre quiere de mí. Y cuando vamos en esa obediencia, todo lo que le pedimos al Dios omnipotente se nos da. Ahora, la mayoría de nosotros cuando pensamos que se nos da, pensamos en esos deseos que nosotros tenemos de que se nos dé. Lo que pensamos es lo que nosotros queremos para satisfacer nuestros deseos. Y siempre cuando pensamos en eso de que se nos da, lo primero que pensamos es el bienestar que nos van a dar. No el bienestar del que nos va a dar. ¿Qué es lo que Él se siente alegre y confort con lo que Él quiere que nosotros hagamos? Este es el caso, por ejemplo, de Jesús, que lo vemos dando tantas bendiciones a tantas personas. Pero cuando Jesús dice, voy a la cruz, Pedro le dice, no te acontezca, Señor. Cuando Jesús van y le piden que se siente a la derecha y a la izquierda, Jesús le dice, ¿y tú puedes participar de mi copa? Sí, Señor, podemos participar de tu copa. Es verdad, puedes participar de mi copa. Puedes morir. Pero la derecha y la izquierda, eso nada más la da el Padre. Porque nosotros los seres humanos siempre estamos pensando en satisfacernos. Y que cuando le pedimos a Dios es para satisfacernos a nosotros, no para satisfacerlo a Él. Y Jesús dijo, la copa que el Padre me ha dado a beber, ¿no he de beber? Es decir, lo que el Padre me ha dado porque sea duro y difícil para mi cuerpo, ¿no he de pasarlo? Entonces, no siempre la omnipotencia de Dios está en satisfacer mis deseos, sino está en satisfacer primeramente los deseos de Él. Podemos mirar que mis peticiones son para que Él se satisfaga en hacer las cosas que a Él le agrada o en que yo reciba mis alegrías y mis deseos cumplidos. La satisfacción es más para yo satisfacerme o para que Él se satisfaga en lo que se hace en la tierra. Las palabras de conocer a Jesús fueron, yo hago la voluntad de mi Padre. Mi Padre se agrada. Cuando le pido algo, Él se agrada en hacerlo porque esa es la satisfacción del Padre. Pero nosotros los seres humanos, ¿a qué estamos acostumbrados? Cumple mi voluntad. Que mis deseos se cumplan. Que yo sea satisfecho. Que yo me agrade en lo que te estoy pidiendo, Señor. Lo que me vas a dar es para agradarme a mí. No es para que tú te agrades en lo que tú me das. ¿Están entendiendo esto? Miren hacia Dios primero. Cuando un padre le da algo a un hijo materialmente, ¿quién es el primero que se satisface? ¿El padre o el hijo? El padre, hermana. Porque el padre se siente alegre de poderle dar eso al hijo. Y el hijo se siente alegre porque el padre se lo da. En el mundo, los muchachos, ay, mi papá me dio esto. Pero ninguno dice, papi, tú te sientes feliz por lo que me diste. No lo miramos de ese punto de vista. Pero eso es lo que Dios quiere que nosotros miremos hacia Él. Eso es lo que se llama amor al Padre. Que miremos que Él se satisface
en darnos algo que nosotros necesitamos. Esa satisfacción en su omnipotencia Él la cumple. Porque para Él todo es posible. ¿Están viendo la baraja del otro lado? ¿Están entendiendo esa parte? Que la satisfacción de Él es la verdadera voluntad. Y nosotros debemos como hijos darnos cuenta de esa satisfacción de Él. Porque Jesús lo dijo bien claro. Y cuando el Padre habló, dijo, yo me satisfago en mi Hijo amado. Ese es el que satisface mi alma. No dijo, yo soy el que lo satisfago a Él. No, Él me satisface a mí. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, que aprendamos a satisfacer al omnipotente. Y el omnipotente en su omnipotencia nos va a dar todas aquellas cosas que nos satisfacen. Y para Él no hay dificultad en eso. Esa enseñanza es diferente a la enseñanza de pídele al Padre para que recibas nada más. Jesús en su manera de vida nos enseñó esa forma de petición, donde el Padre se satisface dando, porque tú le agradas y tú haces que el corazón del Padre se satisfaga. Lo que el Señor me dijo ahorita, iglesia, tú eres la satisfacción del Padre. Tú eres la alegría del Padre. El Padre se deleita en nosotros. El Padre se deleita con nosotros. Miremos las delicias de Él. No seamos tan egoístas solamente en pensar en satisfacernos a nosotros mismos. En ver nuestras delicias. Sino miremos las delicias de Él. Cómo Él se deleita. Y el verdadero amor es deleitar a la persona amada. Satisfacer a la persona amada. Por eso dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Y el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Lo ven? Dios es omnipotente. Él no tiene obstáculo para nada. Los obstáculos los ponemos nosotros. Él tiene un camino trazado en la tierra para cada uno de nosotros. Lo que no se manifiesta en esa voluntad es porque nosotros no permitimos a Él hacer lo que Él quiere hacer porque nos salimos de su camino. Siempre estamos pensando en la satisfacción personal y no en la satisfacción colectiva. ¿Qué se llama satisfacción colectiva? Cuando lo que se hace es para el cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo, nuestro Padre, Jesús. Y cuando el cuerpo recibe la satisfacción colectiva de la bendición del Padre, todos se gozan. Pero cuando uno de los miembros quiere la satisfacción personal, el cuerpo sufre. Por eso la iglesia tiene que buscar la satisfacción del cuerpo y no del individuo. Tú en tu cuerpo no buscas la satisfacción del cuerpo, del miembro, busca la satisfacción del cuerpo. Cuando te duele el dedo, no miras al dedo nomás, te está doliendo el cuerpo entero. Aunque el dolor se manifieste en el cuerpo entero lo está sintiendo. Es algo general que estás sintiendo. Aunque es un miembro del cuerpo el que sufre, pero en sí está sufriendo todo el cuerpo, porque lo siente en todo tu ser. Entonces, siempre estamos buscando la satisfacción más del miembro que del cuerpo. Y ese es el error de la iglesia. Porque estamos enseñados de acuerdo al mundo. El mundo desmembra los miembros del cuerpo. El mundo destruye el cuerpo. Dios quiere construir el cuerpo. El mundo separa los deseos del cuerpo porque nos hace individuales. Cristo nos busca de que seamos uno. El mundo nos enseña a ser independientes. Mi yo, mi deseo, mi manera.
lo que yo creo, lo que a mí me satisface, no lo que satisface al cuerpo, no lo que lo satisface a él, sino lo que me satisface a mí. Y por eso la omnipotencia de Dios está a veces sujeta. Y no se manifiesta la gracia que Dios quiere manifestar con nosotros. Porque estamos individualizados por el mundo y aún no hemos entrado en esa relación de cuerpo. De verdad ver el cuerpo como lo que es. Para que Dios en su omnipotencia haga lo que Él quiere con cada miembro para que el cuerpo viva como cuerpo. No sé si estoy muy filósofo hoy, pero creo que me entienden. No estoy usando palabras rebuscadas, pero es que todo esto es un engrane que es al revés al sistema del mundo para entender la omnipotencia de Dios. Verlo como omnipotente podemos verlo, pero vivirlo como omnipotente es lo que necesitamos. Todos sabemos que es el creador, el poderoso, el que todo lo hizo. Pero ahora, ¿cómo vivir? ¿Cómo gozarnos de esa omnipotencia? ¿Cómo disfrutar esa omnipotencia de Él en nuestras vidas? ¿Cómo entender esa mente de Él? Para vivir esa mente de Él todos los días de nuestra vida aquí en la tierra hasta que alcancemos la eterna. Pero cuando alcancemos la eterna, mi hermano, ni te preocupes, que allí la omnipotencia la vas a ver de una manera que no hay problema. Allí la gloria es tanta que tú en aquel momento es algo que no tiene explicación. Pero es aquí en la tierra donde necesitamos aprender para vivir esa omnipotencia, esa seguridad, esa tranquilidad, esa conformidad y esas bendiciones que lleguen a nosotros de parte de Él. Omnipotencia. El Todopoderoso. Ustedes saben que yo se lo he dicho otras veces. Nos alarmamos cuando, por ejemplo, decimos, oh, Dios separó el mar rojo. ¿Qué dice el mundo? Eso es imposible. Le buscan 20 dichos y 20 cosas. Y cuando tú dices, pero ven acá, chico. Dios creó el mundo. ¿Cuál es el problema para que Dios separe el mar rojo? ¿Cuál es el problema para que Dios seque el mar? El otro día estábamos viendo un video ahí. En Génesis dice que cuando el diluvio, el Señor rompió las cataratas de arriba y de las profundidades, que abrió las cataratas del agua, que brotaba agua de abajo de la tierra y venía agua de arriba del cielo para el diluvio. ¿Qué decían los científicos? ¿De dónde va a sacar el Señor agua de abajo de la tierra? ¿No, verdad? Cualquiera lo va a decir. Bueno, ahora los científicos han descubierto que a 6.000 kilómetros debajo de la tierra hay más agua que los mares que hay aquí en la superficie. ¿Qué te parece lo que hay ahí abajo? ¿Cómo? ¿Y para dónde Dios metió todo el agua que cubrió la tierra? Compañeras. ¿Cómo es esa? Dice, mira, así fue como se abrió el mar. Ah, qué estupidez. Qué estupidez, ya no saben lo que han inventado. Lógico. ¿Y de dónde salió el aire ese? Porque nunca se ha visto un aire como ese para... Yo quisiera ver porque... Sí. Pero es la mente humana. Eso es lo que nos han enseñado. Perdona, ese mismo cogió un barbecue de gas y puso una salsa, ¿sabes? La rama que le salió a Moisés. A Moisés para que no se quemara. Y puso la llama ahí, no sé qué, explicando que si se quema, que no se quema. Y todo que se sale gas abajo de la tierra. Es impresionante. Lo que quieren mostrar. Porque quieren, esa es la obra del diablo. Poner en evidencia que el Señor es falso. Sí, correcto. Que es falsa la cosa. A la palabra, lógicamente. Acuérdense que la palabra es el Señor. Si
Sí, no, es que el científico es el más bruto que hay. Mientras más la ciencia humana crece separada de Dios, más bruto se hace el hombre. Es más bruto el hombre. No hay conciencia de Dios. Cuando no hay conciencia de Dios, nosotros nos volvemos animales, peor que los animales. Porque aún los animales respetan a Dios, nosotros no. Cuando nos volvemos contra Dios, es increíble lo que hace el hombre. Entonces, tenemos que empezar a pensar, hermano, ¿cómo es Dios? No mirar cómo es que, por qué Dios no hace esto o no nos hace, sino por qué yo no alcanzo esa gracia. No la alcanzo por dos cosas. La falta de fe, mi ignorancia, o tres cosas. Porque Dios no lo quiere hacer de esa manera. Porque no conozco el corazón de Dios. No comprendo en verdad lo que Dios quiere para conmigo. Entonces necesito conocer más a Dios para vivir de esa omnipotencia. De esa gracia que Él tiene para con nosotros. Bueno, la desobediencia es la falta del conocimiento de Dios, lógicamente, mío. La desobediencia es rebeldía. El desobediente no recibe del Señor, lo sabemos. El desobediente recibe castigo, no gracia. Pero estoy hablando de la iglesia. Aquellos que no estamos dentro de la base de la desobediencia. Lo que ahora estamos es dentro de la base de la ignorancia. Que tenemos que conocerlo más, comprenderlo más, entenderlo a Él. Y entonces vivir. Por eso Jesús decía, yo conozco al Padre. Si digo otra cosa, soy un mentiroso. Yo conozco al Padre. Yo conozco su corazón, yo lo comprendo, yo sé lo que Él quiere, yo sé por qué estoy aquí, yo sé para qué estoy aquí, yo sé qué es lo que tengo que hacer porque Él me dijo que lo hiciera. De la iglesia tiene que tener ese mismo principio. Yo sé por qué estoy aquí, yo sé para qué estoy aquí. Yo tengo un camino aquí ya trazado por Él, que debo de andar en Él. A medida que ando en Él, Él va a hacer la voluntad de Él en mi vida, porque ya yo estoy en el camino que Él trazó. Y mis obras fueron preparadas por Él antemano. Ahí caminas. Busca ese camino. Encuéntrate en ese camino. Acuérdense que Jesús, el nuevo pacto, ¿qué dice? Haré un nuevo pacto con ustedes. Y nadie les enseñará. Yo mismo iré y les enseñaré. Esa enseñanza que Él está hablando es esta que le estoy diciendo. Donde usted lo conoce a Él, lo comprende su camino y sabe lo que Él quiere de usted. Que usted no necesita un maestro para conocer ese camino, porque ese camino no se lo puede enseñar ningún maestro. Esa relación con el Padre es muy personal y es la que Dios dijo y profetizó. Yo iré y les enseñaré. No necesitan que nadie les enseñe porque todos me conocerán. Oigan bien, todos me conocerán. Y esa es la voluntad de Él, que nosotros le conozcamos, lo comprendamos y caminemos en ese camino. La omnipotencia del Padre no tiene límites para con nosotros cuando estamos bajo su propia voluntad. Amén. Hoy nada más vamos a tocar eso. Nada más. Es la primera, después viene, después de la omnipotencia. Ah, sí, no, la segunda parte viene el domingo que viene. La omnisciencia vamos a tocar después el domingo que viene. Así que, para todo aquel que ha escuchado esto y que escuche comprendan la omnipotencia de Dios. Acuérdense que la omnipotencia de Dios es para el deleite de Él. Y nosotros entramos en ese deleite cuando Él se deleita en hacer las cosas con nosotros. Si Él no se deleita en hacer las cosas con nosotros, nosotros no nos vamos a poder deleitar de la omnipotencia de Dios. ¿Me están entendiendo eso? Piensen en eso. Su omnipotencia se va a manifestar cuando Él se deleita. Miren Génesis, capítulo 1. Cada vez que Él hacía algo, ¿qué decía? Es bueno. Y cuando Él decía es bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Me estoy deleitando en lo que estoy haciendo. Piensen como un creador ahí. Mírenlo como un padre que todo lo hacía por sus hijos,
pero se deleita en lo que Él hace. Su omnipotencia. Cuando creó los cielos y la tierra, Él se agradaba. Y tenemos que entender que lo que Él está haciendo le agrada. Y lo que Él hace en nosotros le agrada. Es lo mismo. Cuando Él hace algo en mí, Él se agrada. Cuando no lo hace, es porque Él no se agrada. ¿No es lógico? Si no lo hace, es porque Él no tiene agrado en eso. Si Él lo hace, es porque Él tiene agrado en eso. No es que mientras no haya agrado, sea el momento, lo que sea, es que no hay agrado. Si Él lo va a hacer después, es que allí es donde a Él le agrada, no es aquí. Pero tenemos que entender que cuando Él hace algo es porque a Él le agrada hacerlo. Esa es su voluntad. Su voluntad es su agrado, tu voluntad es tu agrado. Cuando tú haces tu voluntad, tú te estás agradando a ti misma. Cuando no te agradas a ti misma, tu voluntad ahí no está. Estás en contra de eso. Y tenemos que mirar la omnipotencia de Dios en el agrado de Dios. Y que cuando Él hace algo es porque a Él le agrada. Jesús nos enseña eso. Estudien a Jesús y mírenlo, cómo Él se agradaba, el Padre, en lo que el Hijo hacía. Y eso le daba ¿qué? Gozo al Hijo. Porque el Hijo se goza cuando el Padre se goza. Amén. Bendiciones para todo el que escuche esto. Dios los bendiga, hermanos. Que la paz del Señor los acompañe y que el Señor se agrade en las vidas de nosotros. Él me dijo hoy que somos su delicia. Vamos a caminar en esa visión de que somos su delicia y que Él se deleita llevándonos a nosotros al plan de Él y al objetivo de Él. Amén.